Unimar Radio y Televisión presenta el siguiente programa. Derecho para Todos es un programa creado por la Universidad Mariana a través de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Padre Reinaldo Herbrand y también el programa de Derecho. En esta ocasión trataremos el tema de la jornada de trabajo con la docente Paula Solarte. Bienvenidos. La jornada de trabajo se conceptualiza como ese tiempo de prestación efectiva de servicio que el trabajador presta a su empleador, con beneficio de generar una mejor prestación de servicio por parte del empleador. Pero ese concepto va más allá de simplemente prestar un servicio a favor de recibir una remuneración. Es todo el tiempo, el conocimiento, capacidades que un trabajador entrega para sacar adelante su empresa, su establecimiento, entidad o lugar donde efectivamente se está prestando un servicio. Este concepto emana a la luz del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual entra a regular lo que es la jornada de trabajo en Colombia, pero trasciende más a una postura garantista que salvaguarda la dignidad y la integridad del trabajador sobre un reconocimiento económico o un limitante que me lleve a prestar efectivamente un servicio, ¿no? Entonces, el tiempo del trabajador dentro de la relación de trabajo es de vital importancia para que de cierta forma el ambiente laboral permita un progreso, sea tanto del empleador como del trabajador, pero en nuestro contexto colombiano, la relación laboral tal vez da desde ese elemento de subordinación, no permitiendo que exista entre el empleador y el trabajador la figura de cooperativismo que permite la mejoría en el lugar de trabajo y de cierta manera también el progreso social. En el sector público existe una normatividad especial, como reza desde el artículo 4 del Código Sustantivo de Trabajo. Es entonces que es a través del decreto 1042 de 1978 que se establece una jornada diferente a la contemplada en el sector privado. Se extiende a una jornada máxima de 44 horas semanales, a diferencia del sector público, donde dicha jornada máxima es de 48 horas. Entonces miramos que existe un plano distintivo en lo que es el sector privado a lo que es el sector público, con mayor garantía, evidentemente del sector público, porque la implicación del tiempo que tiene que estar el empleado público en su lugar o en su empresa es mucho más limitado que lo que debe hacer el empleado en el sector privado. La jornada de trabajo no es simplemente un factor que se presenta dentro de la relación laboral. Esa jornada de trabajo lo que garantiza eficazmente es la prestación de un servicio, pero ¿qué clase de servicio se está prestando cuando se sobrecarga al trabajador con jornadas inalcanzables de 10, 12 horas sin ninguna clase de reconocimiento, implicando que ese trabajador someta y transgreda el tiempo que presta con su familia, o en sus cosas personales, en su trabajo? Entonces la jornada de trabajo va más allá de la imposición de un tiempo o una jornada para cada trabajador. Depende que efectivamente hay que reconocerse esas condiciones mínimas laborales y respetar cuál es el tiempo de prestación de servicio y cuál es el tiempo que efectivamente tiene el trabajador para un beneficio personal y un beneficio familiar. Existe un lineamiento jurídico que nos permite revisar que efectivamente en Colombia se ha establecido una jornada de 8 horas legales y máximo a la semana 48 horas, pero en la realidad del contexto actual regional, sobre todo de nuestro departamento, implica que esa jornada muchas veces no se respeta porque va a jornadas superiores
inferiores donde no hay un reconocimiento. Entonces hablar de jornada de trabajo es hablar de condiciones dignas y justas para los trabajadores en beneficio del empleador, pero también del trabajador y de su familia. Estamos viendo Derecho para Todos. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Soy docente de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co. Continuamos con Derecho para Todos. En la actualidad tenemos una norma que entra a modificar lo que es la jornada de trabajo en Colombia, que es a través de la Ley 1846 del año en curso, del año 2017. ¿Qué implicaciones tiene esta normativa? Logra, sí, gracias también a gestiones y representación de los trabajadores, que se disminuya la jornada diurna, ¿sí? Y que exista un incremento dentro de la jornada nocturna. ¿Esto qué implica? Que la jornada diurna se determina desde el espacio, desde las 6 a.m. o desde el horario de las 6 a.m. hasta las 9 p.m. Y la jornada nocturna ya cambiaría específicamente desde las 9 p.m. hasta las 6 a.m. ¿Qué alcances tiene entonces la norma? Que efectivamente se va a contemplar una jornada diurna que se va hasta las 9 p.m. y ya la jornada nocturna empieza a contar desde esta hora. Pero en sí no es el cambio normativo, sino que efectivamente sí, lo que se trataría de buscar es que esa jornada diurna, dentro de un ejercicio sí, a que lleva hacia lo ilógico, no puede ser posible que se extienda hasta las 9 p.m. cuando dentro del sector público la jornada sí, se manejan las 8 horas de 8 a 12 sí, y de 2 a 6. Entonces se extiende a nosotros hasta las 9 p.m. y se cancela como una jornada de día. ¿Sí? Con anterioridad la norma iniciaba una jornada desde las 6 a.m. que iba hasta las 10 p.m. ¿Cuáles son los alcances de la norma? La disminución de una hora, pero efectivamente una hora no es suficiente para garantizar que la jornada diurna sí transgrede cualquier contexto y escenario cultural, porque es implicar que el trabajador trabaje hasta las 9 p.m. e implique que todavía está trabajando de día.
¿sí? Estos son los alcances de la Ley 789 del 2002, lo cual pues ha desconocido efectivamente cuáles son los espacios de descanso del trabajador. Ahora, si bien es cierto, este es un avance dentro del actual gobierno, eso no implica que exista un retroceso en derechos laborales, ¿sí? Porque estamos hablando de espacios que no están acordes a nuestras necesidades regionales y nacionales. Sin embargo, sí se logra visibilizar que existe pues una cierta favorabilidad, sobre todo en el sector industrial, que implicaría pues un mayor reconocimiento para el trabajador, porque implica que ya ese reconocimiento en una jornada nocturna va a tener un factor superior a lo que se va a cancelar por un valor diurno. No, este tipo de normativa ha generado polémica, ¿sí? Tanto pues en el sector privado como en el sector público, porque generalmente esto va a implicar mayores costos para el empleador, pero desde el ejercicio de defensa de los derechos de las trabajadoras sí es muy garante que se entre a controlar y regular lo que es la jornada de trabajo en Colombia. El trabajo suplementario es aquella jornada que excede de la máxima legal establecida en Colombia. Es entonces que aquellos trabajadores que se van a sobrepasar de las 8 horas, es un deber del empleador que se les reconozca factores diferentes a los que se vienen cancelando. Entonces existe una tabla establecida por la Ley 50 de 1990 que va a permitir reconocer que el trabajador tiene el derecho y la garantía que se le paguen valores diferentes a los que él normalmente presta dentro de su jornada de las 8 horas. Entonces todo lo que excede de esa jornada debe ser cancelado de una forma distinta, reconociendo que es tiempo, que son espacios, inclusive que es sometimiento del núcleo familiar el que el trabajador va a tener que ver involucrado por prestar un servicio efectivamente a su empleador. La liquidación del trabajo suplementario está dado por una normatividad, como ya lo hemos hablado en toda la entrevista, que es conforme a la Ley 50 de 1990. Entonces, si vamos a una jornada extradiurna, el porcentaje que va a incrementar es un factor del 25% del valor de la hora ordinaria. Si es una jornada ya nocturna que es extra, el factor para incrementar sería un 75%. Si es el recargo nocturno, sería un porcentaje del 35%. Si ya viene un trabajo dominical o festivo que va a hacerse durante el día, este es un equivalente al 2, y si ya viene una jornada que es nocturna, ya viene un porcentaje que sería mucho más, digamos, mucho más garante para el trabajador, lo cual es un porcentaje equivalente a 2.5 o 2.50, Ahora, ¿por qué estos valores? Porque efectivamente viene el sometimiento y el sacrificio de ese trabajador dentro de su tiempo y de su espacio personal para que le preste un servicio a su empleador. Estamos viendo Derecho para Todos. Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche,
Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Soy docente de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co. Continuamos con Derecho para Todos. La jornada laboral en el domingo, inicialmente desde el artículo 165 del Código Sustantivo del Trabajo, se establece como un día de descanso, remunerado a las 24 horas, ¿sí? Porque efectivamente lo que se trata es de descosificar al trabajador y que no simplemente preste el servicio, sino que es necesario que él descanse para que se recupere sus fuerzas físicas, intelectuales y emocionales. Si nosotros como empleadores, ¿sí?, pretendemos que nuestros trabajadores laboren en un domingo, ¿sí?, eso implica un reconocimiento diferente como ya se ha manifestado, ¿sí? Y además, si ese domingo es habitual, implica un día de compensatorio, a diferencia si es excepcional o esporádico, entonces implicaría que vamos a reconocerle como la jornada dominical, lo cual dentro de nuestro contexto regional y nacional, mantener un trabajador, ¿sí?, en Colombia es costoso. Pero también, sí, lo que hay que reconocer es que el trabajo, sí, de este trabajador que efectivamente presta en una empresa, sí, es de vital importancia, porque sin la fuerza del trabajador pues no existe, sí, un manejo y un desarrollo empresarial. Entonces es volver también al discurso que las normas laborales son garantes en defensa de los trabajadores, no porque hablamos de una figura débil, sino que precisamente lo que se pretende es buscar un equilibrio social tanto con el empleador como el trabajador. Ese sería como el último fin que busca este tipo de normatividad que salvaguarda las acreencias y derechos mínimos laborales. El trabajador es sujeto de derechos, pero también de obligaciones. Entonces, si se establece su horario de trabajo, ¿sí?, dentro de esas 8 horas legales, ¿sí?, entonces el llevar constantemente y habitualmente al incumplimiento, pues faculta, potesta al empleador para la terminación con justa causa precisamente de ese contrato de trabajo. Pero dentro de la relación laboral, lo que se pretende es que exista un seguimiento hacia el cumplimiento del trabajador. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las razones o los motivos para que el trabajador no pueda llegar, si puntual, ¿sí?, o no pueda tener un desarrollo normal de la actividad laboral? Existe también ese acompañamiento humano que debe desarrollar el empleador. Entonces no es simplemente el reconocimiento salarial, sino que trasciende a un acompañamiento integral desde la fuerza del empleador, pero sí, efectivamente es toda una causal para terminar con justa causa el contrato de trabajo. No, el incremento de jornada de trabajo debe ser precisamente autorizada por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, sí, a través del estudio normativo que nace desde el Código Sustantivo del Trabajo, sí, en ciertas ocasiones se necesita el incremento de jornadas laborales. Por ejemplo, por fuerza mayor, caso fortuito y demás. Frente a estos casos eventuales no se requiere autorización del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué regular este tipo de situaciones? Precisamente para evitar abusos y a aras de cualquier disposición y arbitrariedad del empleador se impongan horarios fuera de lo que ya se ha establecido, y eso implica que el trabajador esté frente a un pleno sometimiento del empleador, y no estamos muy alejados de volver tal vez a un medioevo, sino una época de la esclavitud donde efectivamente el trabajador no tenía espacio ni autonomía para el desarrollo de sus funciones y mucho menos contar con un tiempo suficiente para su descanso. Estamos viendo Derecho para Todos.
Los personajes de los diferentes ámbitos sociales, líderes académicos, regionales, nacionales e internacionales en Escenarios, bajo la conducción del periodista Felipe Andrés Criollo, un programa que propicia el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Escenarios, domingos 5:30 de la tarde, miércoles 1:30 de la tarde y viernes 8:30 de la noche. Una producción de Unimar Televisión para Telepasto, Mirada Sur. Soy docente de la Maestría de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto. Quiero invitarlos a que participen de ella porque realmente para el abogado de hoy es una herramienta importantísima dada su profundización y porque para el que quiera dedicarse a la vida académica cuenta con los elementos de investigación que lo pueden llevar más adelante al doctorado y al postdoctorado. Para mayor información de la maestría visita nuestra página www.umariana.edu.co. Continuamos con Derecho para Todos. Efectivamente, la jornada de trabajo está protegida y amparada por nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Es entonces que frente al reconocimiento, ¿sí?, de lo que se debe cancelar por las horas extras y demás, pues las acciones ya son jurídicas a través de los respectivos procesos ordinarios laborales. A diferencia de la omisión salarial, cuando el empleador, ¿sí?, porque por negligencia, por omisión, no paga un salario, ¿sí?, al afectar directamente el mínimo vital que se sobreentiende como ese de derecho a la subsistencia, que se cubra las necesidades básicas para su alimento, para su vestido y se puede accionar por tutela, ¿sí? En cuanto a la jornada de trabajo, ¿sí?, aún la jurisprudencia no ha logrado, ¿sí?, a tener un reconocimiento a través de acciones de naturaleza constitucional. Entonces la vía, ¿sí?, se agota a través de las instancias ordinarias que termina a través de un proceso ordinario laboral, lo cual entra a dirimirse por la cuantía, ¿sí?, lo cual nos podrá aclarar si acudimos ante los jueces de primera instancia o ante los jueces de única instancia. Todo en aras de salvaguardar y proteger los derechos y garantías de los trabajadores colombianos. Cordialmente toda la ciudadanía invitada, ¿sí?, a que nos acompañen a consultorio jurídico. Nosotros brindamos asesorías en materia laboral, ¿sí?, reconocimiento de esos derechos que tal vez han sido negados o omitidos por parte de la fuerza del empleador. No somos ajenos de que en nuestro contexto regional nos hemos acostumbrado a salarios insuficientes, al no reconocimiento de prestaciones y mucho menos de limitar una jornada de trabajo. Es entonces que a través de consultorio jurídico de la Universidad Mariana los invitamos para que en compañía de nuestros estudiantes y de todos nuestros asesores se lleven a cabo todos los procesos, ¿sí?, asuntos que se requieran. Ahora, el acompañamiento no solamente se extiende, ¿sí?, a la elaboración de una liquidación laboral, sino que efectivamente también hay agotamiento de acciones judiciales. Y con este tema de la jornada de trabajo, las horas dominicales, festivos, las horas suplementarias, entre otras disposiciones, nos despedimos del programa Derecho para Todos. No sin antes invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales, a través de Facebook, Universidad Mariana, también en Twitter, @Universidad Mariana y por nuestra página www.umariana.edu.co. Muchas gracias.